Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estén viendo este video. El día de hoy hablaremos sobre el tema de maduración de linfocitos T. Este tema contiene algunos elementos que iré desglosando porque tiene algunas cuestiones extra que nos permiten abordar el segundo tema, pero ahorita les explico. Partiendo de ello, pues tenemos o hemos hablado que mi célula proviene de una célula madre hematopoyética, o sea, la madre pluripotencial, como una célula madre, que ustedes ya conocen, que tiene un marcador, que es CD34. A partir de esto viene una diferenciación hasta una estirpe mieloide y viene una diferenciación a estirpes linfoides. Hay una célula progenitora linfoide, de la cual no hablaré mucho, pero pues a partir de ahí yo tengo dos poblaciones. Una población de linfocitos B y una población de linfocitos T. Y tendremos que estos linfocitos B y que esos linfocitos T, al final de estos procesos de maduración, yo debo tener células maduras. ¿Qué me hace que yo pueda tener en este camino una célula madura? Bueno, justo lo que tendremos que revisar es los pasos que deben ocurrir para que este linfocito termine siendo este linfocito. Estos estirpes de aquí los vamos a considerar los progenitores. Un progenitor del linfocito B y un progenitor del linfocito T. Estos progenitores tienen que tener ciertas características estructurales que ahorita les platico, pero tal vez lo más importante que tengamos que revisar es un breve recordatorio que ya saben, pero no está de más recordar. Para yo tener un linfocito B maduro, debo cumplir con ciertas características. ¿Qué características debe tener? Debe tener ya la presencia de un receptor de célula B y este receptor de célula B va a ser una inmunoglobulina M. Pero algo importante que explicaremos a lo largo de esta sesión es que no solamente requiere tener una inmunoglobulina M de membrana. Para que yo lo considere un linfocito maduro, también tiene que expresar una inmunoglobulina D de membrana. Entonces tiene IgM e IgD de membrana. Debe contar con su correceptor, es decir, en su superficie yo puedo encontrar CD19, CD21 y CD81. Y debe tener un marcador de diferenciación del linfocito B, que nosotros lo vamos a considerar como el CD20. Entonces, estas cuatro estructuras estarán presentes en los linfocitos B maduro. Eso implica que yo aquí en esta superficie tengo 1, 2, 3 dominios constantes, 4 dominios constantes, un dominio variable y una cadena ligera que me va a estar formando mi inmunoglobulina M. Como es una inmunoglobulina M, debe contar con una Ig alfa y con una Ig beta de señalización. Tengo a mi correceptor y tengo un dominio, dos dominios, ya le puse uno de más, un dominio, dos dominios, tres dominios constante, un dominio variable
y va a tener una IgD de membrana, que también va a tener su Ig alfa y que también va a tener su Ig beta. Entonces, a lo largo de esta sesión, nosotros tenemos que lograr que mi linfocito B logre o transforme de una célula progenitora hasta un linfocito B maduro, que es el que vamos a estar estudiando. Es muy similar con el T. Para que yo tener un linfocito T maduro, pues lo más importante es que tenga un TCR, que va a estar su TCR con, bueno, están por fuera, pero bueno, ustedes entenderán. Su CD3, su cadena alfa, su cadena beta y sus cadenas Z. Entonces tengo a mi TCR completo. Entonces, bueno, mi linfocito T maduro va a recibir otro nombre. Esto todavía no se complica mucho. Se va a llamar simple positivo. Pero este linfocito T simple positivo va a tener en su estructura el TCR, ya sea CD4 o CD8, que es el correceptor. Y listo, es lo que nos interesa que tenga. Ya de ahí en fuera, pues debe tener otros marcadores, otros coestimuladores, pero bueno, esos no los platicaremos todavía. Con que logremos tener el receptor y el correceptor al final, ya se considera un linfocito T maduro. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Nada más para que nos quepa. Y ahora sí, vámonos desde aquí. Este linfocito B, pues es un linfocito B que es un progenitor. Y entonces por eso, pues yo le voy a llamar que es un prolinfocito B. Entonces, el progenitor de los linfocitos B va a ser mi prolinfocito. Este prolinfocito B aún no tiene en su superficie prácticamente nada, pero aquí adentro ya va a tener enzimas que son de gran utilidad para mí. Van a ser dos enzimas muy importantes. Pues va a haber enzimas citoplasmáticas. Bueno, vamos a, más que citoplasmáticas, intracelulares. En general está en el núcleo, pero bueno, dejémoslo como que están dentro de la célula. Entonces, estas enzimas intracelulares van a ser dos. Y van a ser súper importante para un proceso que veremos hoy. Las enzimas van a ser las enzimas que se llaman RAG, RAG1 y RAG2, y la enzima que se llama TDT. ¿Esto qué implica? Que yo, que soy un linfocito B, que acabo de decir, yo quiero ser un linfocito B, me diferencio en un progenitor de linfocitos B, alias ProB, y en mi superficie pues aún no hay directamente nada que me sirva como linfocito B, pero yo tengo que tener en mi interior cosas que me van a permitir convertirme en un linfocito B, y esas cosas son enzimas. Aparte, pues nosotros ya hemos aprendido que hay marcadores de superficie, ¿no? Marcadores que me permiten decir, ese ya es un linfocito B. Los marcadores en este momento que vamos a utilizar son dos. Bueno, son tres. Ahí ustedes tendrán que estudiar el otro. Bueno, se los pongo de una vez. Pero este, bueno, va a ser el CD43. Y los que nos importan, pues va a ser el inicio de expresión del CD10 y el inicio de expresión del correceptor, que es con CD19. Entonces, este progenitor únicamente va a tener estas estructuras. Un marcador de maduración, que es CD43, un marcador de linfocitos B, que es el CD10, un marcador de receptores, que es el CD19, y enzimas que le van a permitir empezar a diferenciarse. Hasta ahí vamos bien. A partir de eso, estos linfocitos B tienen que volverse linfocitos B precursores. Y para ello,
Aquí hay que poner una flecha bonita. ¿Qué debe ocurrir desde que yo tengo un progenitor hasta que yo tengo un precursor? Aquí es el punto más importante de esta sesión y que a veces es un tanto complejo comprender esto. Entonces, es normal que lo tengan que ver una, dos, tres veces, ¿no? No se preocupen. Es de los temas más complicados de inmunología y espero que logremos que quede lo más claro posible para que cuando lo vuelvan a revisar, pues ya quede afianzado, ¿no? Lo que yo necesito hacer es, tengo un linfocito que quiere volverse linfocito B. Y como quiere volverse linfocito B, lo primero que tiene que expresar es el receptor. El receptor es un receptor muy complicado. Es un receptor que no es sencillo de realizar porque cumple grandes funciones de la inmunidad adaptativa. Entonces necesitamos hacer un proceso de recombinación somática. Y la recombinación somática que vamos a realizar es la recombinación somática de la cadena pesada. Entonces, como es un precursor, le vamos a llamar pre-linfocito B, y este pre-linfocito B lo que necesita en este momento es la codificación de las cadenas pesadas. ¿Cómo vamos a codificar estas cadenas pesadas? Ahí es donde empieza el punto más importante. Entonces, vamos a iniciar a hablar de cómo hace un linfocito B para generar o para crear una cadena. Y desde ahí nos vamos hasta nivel molecular. ¿Ok? Justo el que tenemos que platicar, bueno, es esta parte de origen de la diversidad. Antes de entrar de lleno a eso, hagamos un pequeño breviario cultural para que no nos vamos a perder, ¿no? Yo tengo un cromosoma 14. En el cromosoma 14 yo voy a encontrar todos los genes que necesito para codificar una cadena pesada. Voy a ponerle cadena pesada. Ahora, si yo visualizo cómo es una cadena pesada, es importante recordar que tiene varios segmentos. Bueno, dominios. Uno, dos, tres. Estamos hablando de una DGM, luego vemos por qué. 4 dominios constantes y un dominio variable. Ahora, antes de complicar las cosas, esta parte variable quedamos que nos iba a permitir generar el idiotipo. Esta parte constante quedamos que nos permitía generar el isotipo. Isotipo, las modificaciones en los dominios constantes de las cadenas pesadas. Idiotipo, modificación de los dominios variables de las cadenas pesadas. Entonces, que yo pueda codificar uno u otro está determinado por la diversidad genética que hago en su construcción, retomando puntos aún mayores. Esto es una proteína y como cualquier proteína proviene de aminoácidos y como cualquier aminoácido proviene de RNA traducido y como cualquier RNA traducido proviene de un DNA transcrito, ¿no? Entonces, esa es la lógica que yo sigo. Entonces, si yo sé que mis genes están en el cromosoma 14, en ese cromosoma voy a encontrar las regiones génicas que me van a permitir codificar esta proteína que es la cadena pesada. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, de entrada, nuestros genes están agrupados por locus, es decir, zonas particulares donde encuentro material genético de una o de otra manera. Para el caso de la cadena pesada, el idiotipo lo dejamos pendiente.
Pero el isotipo ya platicamos nosotros. El isotipo, todo esto, viene codificado o viene generado por dominios constantes. ¿Eso qué implica? Que existe un gen constante que está siendo codificado para cada uno de mis dominios constantes. Dependiendo de qué gen constante yo seleccione, es la cadena que va a codificar. Entonces, si yo tengo un gen constante común mu, bueno, un gen constante común mu, constante mu, este gen constante mu, cuando se traduzca, me va a generar una región o un isotipo de IgM. Si yo el gen que tuviera fuera el gen constante gamma, la codificación sería de una, quedó muy feo, un dominio constante gamma. Aquí ya lo estoy haciendo raro. Fíjense, tengo que tener las cadenas pesadas, que los dominios constantes de la cadena pesada de la IgM son 4 dominios constantes. Los dominios constantes de la cadena de la inmunoglobulina G son 1, 2, 3 dominios constantes y una región de la bisagra, ¿no? Entonces, eso lo está codificando estos genes constantes. Dependiendo de qué gen constante yo agarro, es el isotipo de inmunoglobulina y por ende la inmunoglobulina que yo voy a tener expresado en mi membrana. El idiotipo es es la zona del anticuerpo que reconoce a mi antígeno, por lo cual tiene que tener una gran variabilidad. Y justo para lograr esa gran variabilidad, lo que yo hago es, en lugar de tener un gen que codifica para un pedazo de proteína, lo que yo que tengo son varios genes. En el caso de la cadena pesada, la cantidad de genes que se utilizan son 3 genes. Entonces mi organismo va a agarrar un gen de este tipo, un gen de este tipo, un gen de este tipo y los va a mezclar para lograr codificar un segmento génico único formado por los 3 genes que al final del día me va a ser representado en una proteína como un dominio variable. Entonces, este dominio variable proviene de estos 3 genes combinados. La combinación de esos 3 genes se les llama recombinación somática. Y la recombinación somática de 3 genes siempre va a codificar para un dominio variable. Ese dominio variable, por la diversidad de modificaciones en la codificación, va a poder reconocer diferentes antígenos. Pero eso es de otra clase, ¿no? Ahorita de entrada vamos en que yo estoy en un linfocito inmaduro, que es un progenitor, que quiere lograrse un inmaduro, que es un precursor. Y lo único que le pide el sistema es para convertirse en un precursor es expresar su cadena pesada, la cadena pesada del receptor de célula B. Y como el linfocito B dice, bueno, pues está bien, yo hago caso. Entonces va y le dice al cromosoma 14, oye, necesito los genes de la cadena pesada. Y el cromosoma 14 dice, va, te los mando. ¿Cuántos necesitas? Y le dice, necesito 4. Tú elige cuáles 4 de los que te caigan mejor y me los mandas. Yo con esos codifico la cadena pesada. Y entonces el cromosoma 14 lo que dice es, bueno, tengo que mandar uno constante y 3 variables. Y con esos 4 genes, yo estoy codificando una cadena pesada. Eso es la introducción, ¿va?
Recomendación, vean este video las veces que sea necesario. Es complejo, todavía nos falta un chorro para evaluar esto. Entonces no se preocupen mucho. Tienen tiempo de verlo y entenderlo y preguntar todas las dudas que tengan, porque yo sé que se vuelve un poco complejo esto. Entonces, la introducción, espero que haya quedado claro. Si no, bueno, lo checamos después. Ahora, teniendo eso en cuenta, teniendo yo que tengo genes en el cromosoma 14 y de esos genes tengo que agarrar los que necesito, pues nos surgen varios cuestionamientos. Primero, para el isotipo, tengo que agarrar un gen constante, ya quedamos, solo uno, que va a codificar todos los dominios constantes. ¿Entre cuántas posibilidades puedo agarrar? Eso es algo que es muy importante que les quede claro. Existen varias posibilidades de cadena, pero el cuerpo solo agarra una. Entonces, ¿qué cadenas puede elegir? Pues si ustedes recuerdan, yo tengo 9 isotipos. Eso quiere decir que hay 9 genes diferentes que codifican para 9 cadenas constantes diferentes. Y el cuerpo tiene que elegir entre esas 9 cuál agarrar. ¿Cuáles son esas? La constante mu, la constante delta, la constante gamma 1, la constante alfa, la constante gamma 2, la constante epsilon, todas esas regiones constantes o genes constantes se pueden agarrar. Para iniciar el proceso de maduración de un linfocito B, lo que hace el cuerpo es no me voy a complicar. Hay muchas posibilidades. Agarra las primeras. Y entonces se va al marco de lectura. Recuerden que va de 5', esto está mal. Marco de lectura va de 5' hacia 3'. Entonces, como va de 5' a 3', se da cuenta de, ah, mira, los genes constantes que tengo, está primero el constante mu y luego el constante delta. Como estos están muy pegaditos, lo que dice el cuerpo es jálate a los dos. Ahorita decidimos cuál usamos. Entonces, se jala los dos regiones constantes, constante mu y constante delta. Y dice, bueno, vamos a empezar por nuestro primer gen constante. Dice, a ver, ¿quién eres? Yo soy mu, codifica tu cadena, codifico mi cadena. Y entonces ya tengo un dominio constante de tipo IgM. Y ya, vamos a la mitad del proceso. A partir de ahí, lo que tiene que hacer el cuerpo, aquí está un poco en desorden, no le hagan mucho caso, pero es agarrar los siguientes 3 genes, ¿no? Ya agarré mi cadena pesada, ahora necesito agarrar mi cadena, bueno, mi región variable de la cadena pesada. Entonces, para agarrar este segmento variable, quedamos que yo puedo elegir entre 3 genes diferentes. Esos 3 genes diferentes yo tengo pegados a la región constante el gen J, que es el gen de unión. Después yo tendría el gen D, que es el gen de diversidad. Y al final yo tendría mi gen V, que es mi gen de variabilidad. Si yo viera esos genes de arriba hacia abajo, tendría que mi gen variable, aquí mi gen de diversidad y aquí mi gen de unión, y cada uno de ellos estaría dando un pedacito de información para formar este dominio variable. Y entonces, por este acomodo que tienen, yo le voy a llamar que son los genes BDJ. Los genes BDJ en la cadena pesada me van a permitir formar a mi dominio variable. Y nos toca entender cómo lo hace. Vamos pasito a pasito, al fin no tenemos ninguna prisa.
De manera tradicional, para lograr formar una intersección génica entre DIJ o BIJ o quien quieren, entre los que ustedes quieran, estos genes se encuentran en mi cadena de DNA en el cromosoma 14. Aquí están mal acomodados, pero bueno, ustedes imaginen que están bien acomodados, ¿no? Aquí los morados, aquí los rojitos y aquí los verdecitos. Entonces, si yo tengo esos genes, lo que tiene que hacer mi cuerpo es decir, bueno, aquí están los genes, debo elegir algunos de ellos. Entonces, así como para el isotipo tenía 9 opciones y se decidió el primero por facilidad, en el caso de BDJ no funciona así. Es decir, en el caso de la región variable, tengo más o menos 45 opciones. En el gen de diversidad, tengo más o menos, perdón, estoy revisando cuáles eran porque esto no me lo sé. Son más o menos 23. Y en el gen de unión creo que son como 8. Ahora, estas son mis diferentes opciones. Y entonces, ¿cómo creen que los nombraron? Pues muy fácil. Este es el segmento génico J1, este es el J2 y va a haber un J8. Este es el métrico D1, este es el D2 y va a haber un segmento D23 que estará aquí. Este segmento variable 1, este segmento variable 2 y va a haber muchos hasta el variable 46. Todos y cada uno de estos segmentos génicos que tienen la información del gen, variable, diversidad o de unión necesarios, se pueden agarrar de manera aleatoria. Partiendo del punto que es aleatorio, pues yo podría decir, pues quiero trabajar con el J6, quiero trabajar con el D3 y quiero trabajar con el B44. Esos fueron los segmentos génicos que yo agarré por azar. Ni siquiera hay una razón per se. Entonces, esos segmentos génicos tienen la información del gen, pero tienen modificaciones entre uno y otro. ¿Y esas modificaciones a qué nivel las vemos? A nivel de las pares de bases. ¿Qué implica que haya pares de bases diferentes en cada uno de estos segmentos génicos? Pues que cada uno de esos segmentos génicos, aunque siga codificando la misma región, expresa aminoácidos diferentes. Entonces, que yo tenga un gen variable 44, puede que me genere 3 aminoácidos diferentes al gen variable 45. Entonces, solamente por elegir segmentos génicos diferentes dentro de la misma categoría, yo ya estoy agregándole diversidad al proceso. Ya puedo reconocer más cosas. Pero dejémoslo eso en pausa. Agarré mi segmento de diversidad, agarré mi segmento de variabilidad. Pero hay un pequeño problema. Entre mi segmento de diversidad, que es el 3, tengo a D4, a D5, a D6 y así, ¿no? O sea, no lo voy a poner para que no se marque. A D7, a D8, a D9, 20, 22, 23. Y luego tengo a B1, a B2, a B3, a B4 y así hasta B43. Y yo elegí a B45 y yo elegí a D3. Entonces, toda esta información genética ya no me sirve, porque yo ya elegí a quiénes voy a utilizar. Entonces, la única forma de poder identificar estos segmentos génicos es mediante una señal de dónde inicia el segmento, ¿no? Y una señal de con dónde inicia el otro segmento con el que voy a interactuar. Esa señal está aquí. Esta señal de aquí recibe el nombre RSS. Y vamos a platicar de la RSS antes que avancemos.
El segmento RSS, también conocido como segmento señal de recombinación, es pues un pedazo de material genético que ya está secuenciado de la misma manera y que me permite determinar dónde inicia y dónde termina otro segmento génico. Entonces, cada uno de los segmentos génicos que yo tengo tiene esta secuencia señal de recombinación. Pero cuando yo elijo que voy a parear a dos genes, que es el B, bueno, el B y el D en este caso. Entonces, yo quiero parear mi gen B con mi gen D. Y quedamos que todo lo que está aquí en medio no me sirve. Entonces, lo que tiene que hacer mi gen, o bueno, mi material genético, mi enzima nuclear, es decir, yo corto al nivel de los segmentos señal de recombinación y ya ustedes háganle como quieran. Pero pues la biología no es tan sencilla. Si cortáramos e hiciéramos lo que quisiéramos, lo más probable es que quede chueco este corte o esta unión. Y lo que yo quiero es que sea lo más óptima posible. Entonces, la forma que hizo la naturaleza de simplificar eso fue que este segmento señal de recombinación estuviera formado o estuviera pareado de tal manera que respetara los giros en el DNA. Si ustedes recuerdan, tengo una alfa hélice, bueno, no que tengo una alfa hélice, tengo una hebra contorneada de DNA y tengo pues su hebra complementaria. Ya quedó otro. ¿No? Tengo su hebra complementaria. Entonces, lo que estoy viendo es que hay un giro del DNA, dos giros del DNA, tres giros del DNA y así, ¿no? Entonces, lo que hace es decir, bueno, si va a haber un giro aquí y va a haber un giro aquí, esta se puede unir con esto. Entonces, a partir de los giros del DNA, yo necesito encontrarme una proteína o un segmento génico que esté en el primer giro con un segmento génico que esté en el segundo giro. Es decir, un giro, uno, dos giros. Entonces, lo que hago es agarrar estos segmentos señal de recombinación y parearlos. ¿Cómo los pareamos? Bueno, primero, ¿cuál es la estructura del segmento señal de recombinación? Tengo 7 pares de base que siempre son las mismas. Tengo 9 pares de bases que también siempre son las mismas. Y yo tengo en medio variaciones. Puedo tener 12 pares de bases o puedo tener 23 pares de base. Ajá. Entonces, ay, un momento. Entonces, yo puedo tener algo que se conoce como la regla 12-23, donde 12 pares de base representan un giro en el DNA y 23 pares de base representan dos giros en el DNA. Entonces, con ello, yo aseguro que un segmento génico va a quedar acomodado aquí. Voy a tener aquí mi heptámero, que son 7 pares de base, mi 12 pares de base y mi nonámero. Entonces, yo voy a completar un giro en el DNA con esta secuencia. Entonces, si yo empiezo aquí, tengo un giro en el DNA. Eso implica que mi siguiente segmento génico, gracias a este espaciador, estará acá. Pero ese a mí no me sirve, porque ese espaciador tendría que estar a 23 pares de base de diferencia para seguir la regla 12-23. Entonces, como este está solo a 12, no me sirve para nada. Entonces, yo necesito agarrar un espaciador que me diga una vuelta, dos vueltas
y aquí tendría el siguiente espaciador. Para no complicarlos, queremos que esto era una vuelta y que estas eran 2 vueltas. ¿Por qué? Porque eso implica que ahora mi segmento génico, que es mi dominio de diversidad, con su segmento señal de recombinación, que estaría expresando todo esto, estaría a una distancia de 12 pares de bases. Mi siguiente segmento sería mi segmento de variabilidad y su segmento señal de recombinación estaría a 23 pares de base. Y esto permite que el espaciamiento y todo esto que está aquí nos permita que queden solapados cuando yo elija esos segmentos. Es muy complicado, no es necesario que lo sepan, pero es como una forma de entender qué está pasando. Los segmentos señal de recombinación son fragmentos génicos formados por un heptámero, cierto número de pares de base y un nonámero en cualquiera de los segmentos. Entonces, si yo me regreso aquí, yo la realidad es que tengo un segmento aquí, un segmento acá, bueno, estos no están feos, un segmento aquí, un segmento acá, un segmento aquí y un segmento acá, un segmento aquí y un segmento acá, y así, ¿no? El único que tiene 2 RSS es mi segmento de diversidad. Este, este y este. Entonces, mis genes variables dirigen su mirada hacia acá, donde los genes de diversidad dirigen su mirada hacia acá. Eso va a permitir que uno de aquí se paree con uno de acá. Mis genes de diversidad ven hacia acá y mis genes de unión ven hacia acá. Eso va a permitir que uno de aquí se una con uno de acá. Entonces, los segmentos señal de recombinación son segmentos génicos que tanto distribuyen el tamaño de interacción de un segmento con otro, como me permiten el marcar dónde inicia y dónde termina cada segmento génico. ¿Por qué? Porque ahora que ya entendemos que aquí en medio hay un espaciador que hace que todas las pares de base formen los giros en el DNA, cuando yo los quiera remover, que es lo que yo quiero hacer, este segmento queda alineado con este segmento. Y ahora sí los puedo juntar. ¿Ok? Eh, A veces, esta clase es muy complicada, ¿sí? Porque no sé si me van siguiendo y si hay dudas, ¿no? Pero bueno, esperemos que vaya más o menos. Y yo creo que lo voy a pausar para que también lo procesen y me vayan preguntando dudas para completar. Pero bueno, ¿qué voy a hacer con estos segmentos génicos? Bueno, yo necesito, ahora que ya sé que hay una señalización de uno y otro segmento, incorporar una enzima que me ayude ahora sí a interactuar estos dos pedacitos. Esa enzima que ya les dije se llama RAG. ¿Qué hace la enzima RAG? La enzima RAG corta a los segmentos señal de recombinación. Entonces, imaginen que esta es mi enzima RAG. Mi enzima RAG llega, corta y se lleva a los segmentos señal de recombinación. En medio, quiero que les quede muy claro que se está llevando todo el material genético intermedio. Pero en el momento que RAG corta, yo ya tengo a mis segmentos génicos que elegí aleatoriamente, uno frente a otro. Hay un pequeño problema, que en el momento que se corta, pues ustedes recuerden que tengo mi hebra aquí, tengo mi hebra acá, esta va de 5' a 3' y esta va de 3' a 5', para que pues el marco de lectura venga algo así. Entonces, en el momento que yo corté, pues lo primero que hace mi material genético y dice, oye, oye, algo está pasando, cierran el marco de lectura. Entonces cierran el marco de replicación. Eso se le llama horquilla de replicación.
Entonces, cerramos la posibilidad de interactuar una con otra. Eso favorece o lo que hace es que nada raro pudiera ocurrir en mi material genético normal, porque no es normal que mi material genético alguien llegue y lo corte. Entonces, se cierra el marco de lectura, se cierra la horquilla de replicación y a partir de ese momento, pues aunque yo ya tengo a mis dos segmentos génicos acoplados, no puedo hacer nada. ¿Qué tengo que hacer para lograr abrir el marco de lectura? Pues seguimos jugando con enzimas. Ya vino la enzima RAG y la enzima RAG cortó, bueno, tanto RAG1 como RAG2, cortó los segmentos señal de recombinación. Y como ya los cortó, ahora tiene que venir una enzima, bueno, vamos a dibujarla como si fuera Pac-Man. Bueno, no aparece un Pac-Man, pero vamos a dibujarla como algo así, ¿no? A esta enzima le vamos a llamar Artemisa. Artemisa es una enzima que lo que va a hacer, así como tampoco quiero que nos desgastemos mucho en ello, es, va a venir aquí y lo que hace aquí es abrir la horquilla de replicación. Entonces, Artemisa, su función es abrir la horquilla de replicación. Algo como nada más por fines que ustedes lo conozcan, es que no llega mágicamente Artemisa, ¿no? Normalmente tiene que ser fosforilada para poder cortar o abrir esa horquilla. Y para poder bueno, para poder activarse, necesita que alguien le pegue un fosfato. Es decir, que alguien venga y le diga, oye, actívate. Pero ese alguien tiene que saber dónde llegar. Entonces, ¿por qué les platico estas cosas raras? Porque existen unas proteínas que son Q70 y Q80 que van a llegar aquí y van a marcar la zona. ¿Qué zona? Pues una zona para que venga una enzima que se llama DNA fosfosinasa, que esta DNA fosfosinasa, al ser una sinasa, lo que hace es pegarle un grupo fosfato a Artemisa. Entonces, RAG1 y RAG2 corta a los segmentos señal de recombinación. Cortados los segmentos señal de recombinación, se cierran las horquillas de replicación. Esas horquillas cerradas son reconocidas por Q70 y Q80, las cuales señalizan a la DNA fosfosinasa para llegar a esa zona. Esa enzima fosforila Artemisa y Artemisa, una vez que ya estos llegaron, ¿no? Estos llegaron, hicieron su chamba y al final su chamba era fosforilar a Artemisa. Entonces, Artemisa ya fosforilada viene, se pega aquí, una vez pegada aquí, abre las horquillas de replicación y una vez que las horquillas de replicación están abiertas, pues ya Artemisa ya hizo su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué implica que las horquillas de replicación estén abiertas? Pues que este pedazo ya se puede pegar con este pedazo, ¿no? Entonces yo ya puedo acercar esto con esto y tenemos las secuencias. ¿Esto qué es? Esto es mi gen de diversidad número 3 que yo había elegido. Esto es mi gen de variabilidad número 44 que yo había elegido. Y ahora los estoy acercando uno con otro.
Vamos a hacer una pequeña ampliación de cada uno de los segmentos. ¿Qué implica que sea un segmento génico? Está formado por nucleótidos. Nucleótidos, bueno, pares de base, ¿no? Entonces, si yo viera este nucleótido, yo tendría una adenina, timina, guanina, citosina, guanina, 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 timina, adenina. Y su cadena complementaria. De este lado, pues yo tendría lo mismo. Timina, 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 guanina, guanina, citosina, adenina, adenina y su complementario, ¿no? Como podrán ver, estoy poniendo cosas raras, yo me acabo de inventar una secuencia genética. No quiere decir que no exista, solamente que yo me le acabo de inventar. Y como ustedes recordarán, cada uno de estos tres pares de bases estará codificando para un nucleótido diferente. Entonces, un nucleótido, que diga un aminoácido. Entonces, cada uno es un codón. Y viene su marco de lectura, igual de 5' a 3', ¿no? Entonces, prácticamente viene así el marco de lectura. Este marco de lectura se había cerrado. Estaba cerrado de ambos lados. Artemisa lo único que vino fue a abrir. Y empezamos a ver cosas raras. Primera cosa rara que vemos. El corte de Raj es un corte impreciso. Eso quiere decir que cuando Raj cortó al segmento señal de recombinación aquí arriba, no cortó solamente el segmento señal de recombinación, también cortó pedacitos de D3. Entonces, el corte es un corte impreciso, por lo cual el marco de lectura solamente se continúa. Pero, pues, aunque solamente se continúe, no ha solucionado la ruptura que se hizo. Entonces, necesitamos que vengan unas enzimas reparadoras. Estas enzimas reparadoras lo que hacen es agregar nucleótidos. Estos nucleótidos que agregan son nucleótidos complementarios, es decir, nucleótidos que siguen el marco de lectura. Y como al final del día es lo mismo de izquierda a derecha que derecha a izquierda en el marco de lectura genético, se les llama que son nucleótidos palindrómicos o nucleótidos de tipo P. Entonces, esta enzima, que son reparadoras de DNA, vienen y agregan los nucleótidos que pudieron haberse perdido. Completan el marco de lectura una vez que Artemisa vino y abrió la horquilla. Entonces ya está completo, ya estamos del otro lado, pero hay una enzima chismosa. Una enzima que dice, oigan, aquí hay fiesta, vamos. Esa enzima se llama TDT. TDT dice, yo quiero apoyar a este proceso. No sé qué están haciendo, no sé qué está pasando, pero yo quiero ayudar. Y dice, ¿cómo puedo ayudar? Pues, ¿qué te parece si te ayudo con nucleótidos? No necesito, no, yo te ayudo con nucleótidos. Te dice, bueno, yo te voy a ayudar con 3 nucleótidos. Y para que veas que soy amable, su complementario. Y de repente TDT lo que hace es agregar nuevos nucleótidos. Una vez que TDT agrega nuevos nucleótidos, el principal problema que existe es que me mueve todo el marco de lectura. Algo que yo no esperaba que pasara, ¿no? Aquí agregué 3 y es sencillo, solo agrego un codón en medio. Pero ¿qué pasa si de repente agrego 4? Entonces yo desplazo un nucleótido todo el marco de lectura. Y eso me hace generar
aminoácidos completamente aleatorios. Bueno, no aleatorios porque hay un marco de lectura y unos codones por nucleótido, pero lo que me hace es desplazar esta creación de aminoácidos un nucleótido a la derecha. Y entonces ya todo lo que sigue ya es diferente. Estos nucleótidos N pueden ser entre 3 o 20 pares de base extras. ¿Qué lo determina? La aleatoriedad. O sea, TDT puede llegar y decir, hoy tengo ganas de ayudar mucho y poner 20 nucleótidos ahí en medio. O puede decir, no, hoy estoy de flojo, hoy solo pongo 4 y poner 4 nucleótidos en medio. Cualquier cosa que TDT haga hace que se agreguen aminoácidos diferentes en esa cadena. Y después platicamos de eso, cómo se logra. Pero, pues lo que hicimos fue pegar un segmento de diversidad a un segmento de variabilidad. ¿Cómo logramos eso? Bueno, seleccionamos algunos de los segmentos de manera aleatoria. Los marcamos mediante los segmentos señal de recombinación. Heptámero, pares de base, nonámero. Los pares de base pueden ser 12 o pueden ser 23, siguiendo una regla 12-23, la cual nos dice que siempre que yo agarro un heptámero de 12 pares de base, tengo que agarrar un segmento señal de recombinación de 12, tengo que agarrar un segmento señal de recombinación de 23. Esa es la regla, ¿no? Si yo agarro uno de 12, tengo que agarrar uno de 23. Si yo agarro uno de 23, tengo que agarrar uno de 12. No puedo agarrar 12 y 12 o 23 y 23, porque los giros en el DNA me lo impiden. Entonces agarro uno de 12, uno de 23. Entonces, una vez que ya los agarré, viene mi enzima RAG y corta esos segmentos señal de recombinación. Una vez que yo corté los segmentos señal de recombinación, cierro el marco de lectura, llegan Q70 y Q80 que me permiten ver las zonas donde se cerró el marco de lectura, llega la fosfosinasa de DNA que agrega un fosfato a Artemisa y eso permite que Artemisa venga y vuelva a abrir el marco de lectura. Una vez que está abierto el marco de lectura, yo tengo que repararlo gracias a enzimas reparadoras que agregan nucleótidos palindrómicos. Pero a la par que estos nucleótidos se están agregando, viene una enzima fundamental para el proceso de recombinación que es TDT, y TDT agrega nuevos nucleótidos. Y entonces esto genera que ahora mi segmento D y mi segmento V estén unidos con nucleótidos intermedios que puso TDT. Este segmento genético ya podría llevarse a ribosomas y codificar algo, pero nos falta una cosa, ponerle un segmento J. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Pues hago exactamente el mismo proceso. Mi gen de diversidad tiene un segmento señal de recombinación. Mi gen de unión que yo quiero agarrar, que aquí va a ser el 7, porque se me dio la gana, tiene su propio segmento señal de recombinación. Y entonces lo que yo hago es agarrar a este segmento, me lo llevo y hago los mismos pasos. Paso 1, cortar el segmento señal de recombinación por RAG. Paso 2, señalizar mediante Q70, Q80. ¿Para qué? Para el paso 3, que la DNA fosfosinasa fosforile a Artemisa. ¿Para qué? Para que Artemisa pueda abrir la horquilla de replicación. Yo abro la horquilla de replicación, en ese momento reparo con nucleótidos palindrómicos, agrego nucleótidos nuevos
que les vamos a llamar nucleótidos N y que los va a estar generando la enzima más importante de nuestra historia, que es la TDT. Y con esto eh, fusiono segmentos génicos. Esta fusión de segmentos génicos se da por una enzima que se llama DNA ligasa 4, que no les había comentado. Pero esta misma DNA ligasa 4 está aquí y lo que está haciendo es pegar todo esto, ¿no? La DNA ligasa 4 genera que esto se logre ensamblar completamente. Y entonces, pues el resultado de esto es mi gen de unión, que elegí el 7, mi gen de diversidad, que elegí el 3, mi gen de variabilidad, que elegí el 44, con una serie de nucleótidos intermedios agregados por TDT y que pues con el gen de unión lo voy a acoplar a mi región constante mu. Todo esto son mis genes que yo estoy utilizando y que yo estoy transcribiendo para llevar a mi ribosoma y que todo esto en su conjunto me forme un dominio constante, dos dominios constantes, tres dominios constantes, cuatro dominios constantes y un dominio variable. Y entonces, la conjunción del segmento constante mu, J, D y V me da lugar a toda mi cadena pesada. ¿Y qué creen? Todo esto que acabamos de revisar o que acabo de intentar platicarles fue esto: la recombinación somática de la cadena pesada. Ahí vamos en el proceso de maduración del linfocito B. De un linfocito B a un prelinfocito B ocurre un único proceso, que es la formación de las cadenas pesadas definitivas de su inmunoglobulina M. Todo eso, ¿cómo ocurre? Gracias a un proceso de recombinación somática que me permite unir 4 segmentos génicos para formar una cadena pesada. Entonces, voy a pausar aquí esta parte de la clase para que lo puedan checar, lo puedan revisar, lo puedan digerir y mientras lo ven, sigo grabando las siguientes partes. Espero que haya muchas dudas porque es un tema muy confuso y que los podamos trabajar pues ya sea en comentarios o ya sea en la siguiente sesión de dudas. ¿Vale? Entonces voy a poner esto y sigo.